¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Esto lo vamos a ver hoy en Escuela Sabática Práctica. Quédate ahí. Te damos la bienvenida una vez más a Escuela Sabática Práctica. En este trimestre los conductores son el pastor Héctor Delgado, el pastor Arnaldo Sicopiede y su servidor, el pastor Henry Veras, quienes estamos tan felices de saber que tú nos estás viendo y que vamos a tener un encuentro con nuestro Dios a través del estudio de esta semana, que el título es Instruyendo a los discípulos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Héctor, ¿te parece bien si oras? Sí, claro que sí. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en esta ocasión. Permite que así como Jesús instruyó a los discípulos, nos instruya a nosotros en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. ¿Qué te llega a los Sicopiede cuando tú escuchas la palabra instrucción, instruyendo a los discípulos? Por lo menos a mí me fascina la idea de que Jesús fue el instructor de su equipo. ¿Qué te llega a la mente? Me acuerdo cuando me compré mi primera computadora. Tenía 30 megas, el sistema operativo DOS, un monitor azul y yo no entendía nada. Y vino un amigo mío y empezó ahí a mostrarme, escribía así, aparece esto y aparece lo otro. Y había cosas que yo no sabía y empecé a inventar con la lógica para ver cómo funcionaba. Y algunos comandos que inventaba existían y andaban, ¿no? Y con el tiempo, eso que yo comencé, que no entendía nada, ya lo manejaba con programa Norton Commander, cambiaba de directorio, ponía directorio, borraba archivos, creaba archivos. Pero necesité a alguien que me acompañe, ¿no? Y la vida es más importante que una computadora y más compleja. Hay gente que estudia años para aprender química toda la vida y nunca terminan, pero la vida necesita del creador de la vida para que te ayude a enfrentarla y para que puedas entender que en este plan, que en este conflicto de los siglos que hay, en este evangelio de San Marcos, ¿no? Hay un Jesús que Él quiere instruirnos, quiere capacitarnos para que seamos realmente felices y le demos gloria, honra a Él. Interesante, me encanta el texto para memorizar, que está en Marcos capítulo 8, versículo 34, que dice: Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué puede comentar de esto, Héctor? La instrucción es parte de la vida, no solo de la vida normal, sino también de la vida espiritual. Así como el Evangelio de Marcos puede lidiar con algo que veremos más adelante que se conoce como el secreto mesiánico, también está luchando con la necesidad de entender los misterios del reino, que será otro tema que se estudiará también. Ahora, cuando uno piensa en la necesidad de instrucción, uno se pregunta, ¿por qué Jesús dedicó tanto tiempo a instruir? Y allí quizás uno tiene la respuesta. La instrucción es una necesidad vital. Porque ¿cómo podemos nosotros entender los misterios del mundo espiritual? Así que las enseñanzas, la predicación y en ocasiones Cristo mismo actuando era el mensaje. Así que no solo tenemos a Jesús enseñando con palabras, también lo tenemos actuando. Cada milagro, cada acción, cada respuesta, cada tratamiento a cada situación era un mensaje en sí mismo. En una ocasión, Juan, en un momento de duda, Juan el Bautista le dice a uno de sus discípulos: ve y pregúntale al maestro si él es realmente el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Cristo sencillamente no envió ningún mensaje verbal, excepto la recomendación final: quédense ahí, le dijo. Y pasó todo el día haciendo milagros. Y luego le dijo: vaya y digan a Juan lo que ustedes han visto y lo que ustedes han escuchado. Así que la instrucción no solo toma forma de palabra, también toma forma de actuación.
De manera que Cristo en su instrucción y forma de vida es el mensaje de instrucción para nosotros. Me quedé pensando, Henry, en niegas a sí mismo, ¿no? Con la pregunta que nos hiciste. Y el Señor dice, luego Jesús llamó a la gente y le habló de negarse. Cuando llamó a Abraham le dijo, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, Jesús llama y habla de negarse, nos habla de dejar cosas. Y yo nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, iba de vacaciones a 400 kilómetros de ahí, y de ahí no variaba mucho, no me movía mucho. Pero cuando conocí la iglesia adventista, recibí el llamado para servirle, tuve que irme a la universidad. Tuve que dejar mi confort, mi trabajo. Tenía una noviecita y ahí ella pensaba de una manera, yo pensaba de otro, donde siempre nos llevábamos bien. Ahí tuvimos que seguir caminos diferentes. Y hubo que dejar un salario, trabajar en la escuela envasando tomates y tener que hacer muchas cosas, ¿no? Y no es fácil, o sea, medirte en lo que vas a comer, en frutas una sola, el guineo, la banana y se acabó, ensalada de verdura, el pan casero hecho por uno, o sea, muchas cosas. Una carta, cuando llega una carta no había celular, pero todas esas cosas que tuve que dejar fueron para mi bendición, porque a veces los parientes, los queridos, los amigos te distraen y te apartan de las cosas de Dios. Y ahí cuando tú estás en la tranquilidad y en la soledad puedes escuchar más la voz de Dios. O sea, los discípulos de alguna manera todos fueron dejando todo, ¿no? Mateo en su riqueza, Pedro en su pobreza fueron probados, dejaron todo para seguir al Maestro. Esta semana hay un milagro que siempre me ha llamado la atención, y es el milagro de una persona que curó Jesús de la vista. Y el título de ese milagro en esta lección es Viendo claramente. ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás viendo algo y crees que es de un color y después descubres que es de otro color? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede comentar esto acerca de este milagro? Sí, gracias por la pregunta. Algo que llama la atención en este relato es que cuando Jesús toca a este joven, uno tiene la expectativa de que el toque de Cristo da un resultado inmediato. Y más en el Evangelio de Marcos, donde aparece recurrentemente la expresión, tocó la suegra de Pedro, inmediatamente se le quitó la fiebre. Le dijo, levántate, inmediatamente se levanta. Esas expresiones, enseguida recuperó la vista. Pero en el caso de este muchacho no pasa así. Jesús lo toca y Jesús le pregunta, ¿tú ves? Y él le dice, veo los hombres como árboles que caminan. En otras palabras, estoy mirando pero confusamente, no veo con claridad todavía. Cristo entonces tiene que volver a tocarlo. Y en ese momento, él recupera totalmente la vista. Nosotros podemos leer entre líneas quizás y decir, la fe de este muchacho no era muy buena. Pero la lección nos anima también a mirar otra perspectiva. Sí. Este milagro de sanidad es un milagro actuado. Por lo tanto, la naturaleza que toma es la naturaleza adecuada. Amigos oyentes, es muy probable que cuando Cristo viene a tu vida o cuando tú pides algo al Señor Jesús, no ocurra dentro del tiempo que tú quieres. Lo importante es que tú tengas la capacidad y la fe suficiente como para esperar ese segundo toque. El segundo toque trajo los resultados. Pero también eso ilustra una gran verdad. Para tú poder discernir las implicaciones del llamado y del discipulado, se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Por lo tanto, este milagro actuado ilustra esa realidad. También había que aportar que Jesús lo lleva aparte y luego de curarlo le dice, no entres al pueblo y no le digas a nadie. Cuando a nosotros nos pasa algo, le decimos a todo el mundo. Hay ocasiones en las que ese pedido no funcionó. La gente salió diciéndolo todo. Y más si eres argentino, ¿no? Que sepan que eres campeón mundial de fútbol, ¿no? O sea, bueno, pero Jesús
no es que nos tenemos que quedar callados hoy día. Ahora la luz tiene que estar alto. Lo que escuchaste a escondidas, dilo en la azotea. O sea, en ese momento no solo trabajó en la persona, creo, aumentándole la fe, sino es el mismo patrón que él viene teniendo de ir de a poquitito, ¿no? Hasta que ellos puedan comprender realmente quién es Jesús, y una vez que comprenden bien quién es Jesús, puedan ver qué tienen que enfrentar. Una de las cosas que me gustaría que destaquemos en esta lección, solo hablando de ese milagro nos llevaría todo el tiempo, pero sí me encantaría que dediquemos un tiempo a pensar en el costo del discipulado, que tiene una conexión con lo que fue el texto, lo que es el texto de esta semana. Vengan a mí, el Señor está haciendo un llamado. Si nosotros vamos a lo que es el texto de esta semana, vamos a ver claramente que el Señor está haciendo un llamado. Él dice que llamó a la gente, a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál ustedes piensan que es el costo? Mira, dame decir algo antes de que ustedes comenten. El costo del discipulado tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Nada es gratis. A veces uno va a un lugar, wow, me dieron esto gratis. Nada es gratis en la vida. Alguien pagó por eso. Y el discipulado también tiene un costo. ¿Qué nos pueden comentar ustedes acerca de este tema, que de seguro vamos a tener que abarcar más del tiempo después de la pausa? Nosotros nos sentimos tentados a mirar la vida solo en términos de los privilegios, sí, pero también debe ser vista en términos de las responsabilidades. Y el llamado al servicio de Dios no es la excepción. Cuando Cristo llama, esa es la parte privilegio. Pero cuando llegan las dificultades, el precio que hay que pagar por servir a Cristo, esa es la parte responsabilidad. Y cuando nosotros hemos tomado la decisión que tomamos de servir al Señor, quizás al principio en ningún momento pensamos lo que vendría. Quizás incluso nos sorprendió lo que ocurrió después. Pero hemos podido aprender con el tiempo que hay un precio que pagar. Pero que no es tampoco una dificultad que se puede enfrentar en vano. Traerá sus resultados. ¿Ha pagado alguno de ustedes algún precio por seguir al Señor? Bueno, yo comenté un poquito, ¿no? Tuve que dejar todo, la comodidad, pero Dios hace nuevas todas las cosas. Y yo veo que 2 veces en mi vida dejé todo para servir al Señor, y las 2 veces Dios me bendijo el doble. Pero como dice la Biblia, y si no, tampoco adoraremos toda la estatua. O sea, algunos por ser fieles a Dios los bendijo en sobremanera, y otros hasta entregaron su vida, como Juan el Bautista. Pero dice Hebreos 11 que esa gente que perdió la vida, este mundo, esta tierra, no era digna de sostener esos pies. Exacto. Estamos en Escuela Sabática Práctica, y yo quiero decirte, por favor, no te muevas, porque vamos a continuar hablando del costo del discipulado, lo que cuesta seguir a Cristo. Quiero invitarte a que escuche esta música que va a tocar tu corazón. Cántala con tu familia, con tus hijos, en la iglesia, donde quiera esté. Canta y alaba el nombre de Dios. Quiero estar contigo, quiero ser tu amigo, quiero que tú vivas en mi corazón, quiero que tú reines en mis decisiones, quiero que en mi vida tú tengas el control. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú
soy vencedor. Continuamos con tu escuela sabática práctica y estamos hablando hace un ratito del costo del discipulado. ¿Qué te cuesta o qué te ha costado? Hay una historia que me encanta mucho, con una oportunidad que Pedro le dice al Señor: Maestro, y nosotros que lo hemos dejado todo. Y yo me pongo a veces hasta a pensar, y esto podría dar risa, pero a lo mejor era un barquito hasta roto que Pedro había dejado y alguna cosita. Y hay mucha gente que dice: ay, que yo dejé esto, que yo dejé aquello. Mira, te voy a hablar a ti ahora, te voy a hablar a ti. El que dejó de verdad todo fue Cristo Jesús, porque Él dejó el cielo. Que tú tuviste que cambiar de trabajo, que tú tuviste que cambiar de carrera, de escuela, de amigos. Eso no tiene un significado tan grande como que el Rey de Reyes, Señor de Señores, haya dejado el cielo para que tú puedas disfrutar como yo de la salvación. Mientras usted decía eso, yo pensaba, bueno, habría que admitir quizás que personas que han tenido empresas. Yo recuerdo tomar clases con un profesor que me decía que era un empresario próspero en Miami. Y ahora está viviendo como con un 25% de lo que producía al año. Y sin embargo se siente realizado. Quizás debamos admitir que hay cosas que sí, que se han dejado de inmenso valor. Pero cuando lo comparamos, verás, que es el punto que usted destaca, con lo que Cristo hizo, todo lo que nosotros hemos dejado no es más que un detalle cosmético en el proceso del discipulado que nosotros estamos viviendo y experimentando con nuestro Señor. Cristo fue claro cuando le dijo: bueno, ustedes dejaron eso, pero en el cielo van a recibir 100 veces más. Así que Cristo no ignora una realidad y luego nos deja saber que habrá una recompensa. Aparte, Jesús, ¿no? Él les mostró a ellos el costo que Jesús iba a asumir. En primer lugar, Jesús le pregunta a los discípulos qué piensan quién es Él, ¿no? Y empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, que eres esto, todos grandes hombres, ¿no? Pero dice, pero ahora, ¿qué piensan ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro ahí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Tremendo. Viviente, ¿no? Tremendo. Y ahí comienza a enseñarle él el costo, ¿no? Pero quiero traer a cargo una ilustración, porque Pedro ahí se sintió como, bueno, Dios me reveló esto, y Dios, apreciado amigo, te puede revelar muchas cosas, pero nuestra salvación tiene garantía hasta que dure. Te voy a comentar. Había un hermano, Américo Morales, de la iglesia de South Brooklyn, que me ayudaba en casa a arreglar cosas. Y él se fue a un negocio y compró una herramienta, ¿no? Y dice, ¿tiene garantías la herramienta? Sí, sí, hasta que dure. Y él se fue contento con la herramienta a la casa. Dije, tiene garantía hasta que dure, ¿no? Como que llevaba muchas cosas. Después se puso a pensar, garantía hasta que dure. O sea, que si se me rompe ya no anda, no anda tiempo más, de ¿no? vida útil. Bueno, Pedro se sentía con garantía, pero la garantía hasta que dure. Su relación y comunión con Jesús. Porque momentos después, cuando Jesús le mostró el costo del discipulado, que iba a ser traicionado, negado, muerto, que iba a tener que resucitar, todo eso no entendía nada. Pedro dijo, mira, yo no entiendo nada, pero Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hermanos, las relaciones hay que cuidarlas. La relación con Cristo se cuida. La relación con tu esposa se cuida. El matrimonio tiene garantía hasta que dure. Y nuestra relación con Cristo tiene garantía hasta que dure. Y no depende de Dios, depende de nosotros, que nos entreguemos siempre Esa a Él. parte que refieres cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente por ahí que yo soy? Eso es una pregunta interesante, pero esa realmente es la pregunta trampolín para llevarlo a la otra pregunta. Exacto. Y ok, está bien, eso es lo que la gente cree. Pero aquí viene lo realmente importante. Ustedes que están conmigo, que me siguen, que se supone que son la gente con la que yo cuento. ¿Quiénes dicen que yo soy? La confesión de Pedro es importante, pero la pregunta de Jesús todavía es lo que hace que sea importante la respuesta de Pedro. Si
Pedro hubiese respondido otra cosa, Cristo pudo haberle dicho: ustedes me quieren decir a mí que hasta ahora los únicos que han confesado quién realmente yo soy son los demonios, a quienes yo no le he pedido que lo divulguen, y ustedes no están claros. Lo que los discípulos no entienden es que aunque ya entienden que Él es el Mesías, todavía no comprenden la obra que de ahí en adelante el Mesías ha de realizar. Y eso es algo que lo iremos mirando en el desarrollo de la lección. Interesante ese punto que destaca en esta lección del costo de discipulado, que desde ya anticipamos que esta lección tiene una parte 2. Así que estén atentos la siguiente parte, que va a ser la parte 2 de esta lección. ¿Con qué continuamos? Cuando Jesús, y algo parecido a lo que Psicopiede dijo hace un momento, comunica los padecimientos que va a tener. Cristo es inteligente, es un maestro. Más que un maestro, es el gran maestro. Jesús no solo ha venido fluyendo gradualmente, ha dado un testimonio y una evidencia a través de sus actos de lo que Él es, de la naturaleza de su persona y su misión. Ahora tantea a los discípulos. Bueno, si los demonios lo saben, mis discípulos, imagino yo que habrán visto también y razonaron. Ya veo que lo saben. Entonces, solo después que ellos ya están claros quién es Él, Cristo puede abrir el misterio de la redención y decirle: miren, conmigo va a pasar esto, aquello y lo otro, y es necesario que eso ocurra. Y no solo eso, también los necesitaba fortalecer para lo que iban a enfrentar. Entonces les dijo que a algunos no iban a gustar la muerte sin ver el reino de Dios. Y eso se produjo en la transfiguración, ahí en el monte, porque aparece Jesús, sus vestidos se fulguran, ¿no? Aparece Moisés y Elías, uno a cada lado, y la voz de Dios que se escucha: este es mi hijo amado, ¿no? Y Moisés es un símbolo de los que han muerto y han resucitado, como dice la palabra de Dios, que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Elías es un símbolo de que cuando Jesús venga, los que están vivos en Cristo serán trasladados al cielo sin ver la muerte, sino transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ellos reconocen que es el Cristo, les da un símbolo del reino de Dios que los iba a fortalecer, porque ellos solamente estaban pensando en un reino de este mundo, material, humano, económico, político, y no estaban pensando en un reino de los cielos que todavía no iba a ser inaugurado, todavía faltaba mucho por delante. Esa parte es importante porque cuando llegamos al monte de la transfiguración nos encontramos con algo muy interesante. Los demonios han confesado a Jesús. Los apóstoles han confesado a Jesús. Jesús, con su vida, testimonio y ejemplo y sus obras, ha demostrado quién es. Ahora el Padre lo ratifica una vez más. Ese es mi Hijo amado con el cual yo estoy contento. Escúchenlo a Él. Pero aquí viene lo interesante ahora. Allí está Elías, allí está Moisés. Aparte de lo que usted ya mencionó, sí. ¿De qué hablaban? Estaban allí, no eran mudos, solamente que aparecieron ahí o que estuvieron ahí. Estaban hablando. El Evangelio de Marcos no dice sencillamente hablaban con Él. Pero es a la luz del Evangelio de Lucas que encontramos que ellos estaban hablando acerca del éxodo que Cristo iba a tener. Y uno dice, ¿el éxodo que Jesús iba a tener? Bueno, el éxodo es la palabra original, pero Lucas dice de su salida. Así que estaban hablando precisamente de aquello que Cristo le anuncia a los discípulos que Él va a padecer. Esto tiene una riqueza teológica, porque si tú miras esto, ¿quién estaba ahí con Jesús? Se refiere a los seres. Bueno, los apóstoles estaban ahí precisamente. Pero en la transfiguración. No, Elías y Moisés. Y Moisés fue el líder del éxodo de la partida. O sea que yo imagino a Moisés hablándole a Jesús del éxodo, de la partida, como quien dice, yo sé de lo que va a pasar contigo, porque ya yo viví esa experiencia. Porque si te puede ver, éxodo es qué cosa. No liberación, pero también la palabra original es partida. Y aquí ellos están hablando de la partida que iba a hacer Jesús. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Hacia el cielo, que tenía una conexión donde iba a Jerusalén, la crucifixión, y iba a partir ¿dónde? Al cielo. Marcos no dice qué hablaban, pero la presencia de Moisés ya infiere de qué hablaban. Moisés es el hombre del éxodo. Pero lo interesante es que no mucho tiempo después Jesús le pregunta qué era lo que hablaban ellos.
porque ya les mostró que iba a padecer, que iba a haber un reino y ellos querían estar en ese reino y todavía no entendían el carácter de ese reino, pero Jesús les mostró que tenían que ser como niños, que quién es el más importante, ¿no? Y tomando un niño, lo puso ahí en medio de ellos para decirle que ellos tienen que ser así. Y lo tuvo que hacer varias veces. Esa pregunta que Jesús hace trata de ayudarlo a ellos a entender la naturaleza de su misión, pero al mismo tiempo demuestra que aunque ya lo reconocen como Mesías, todavía no entienden completamente. Marcos en esta lección ha dicho, él le decía claramente, y es imposible no hacerse la pregunta como un lector que de pronto interactúa con el texto. ¿Por qué no entienden? Si él está hablando claramente, no le está hablando en parábolas. Y aún las parábolas que ocultaban verdades espirituales para quienes no querían acercarse a Jesús, en ocasiones eran comprendidas por los que se oponían a Jesús. ¿Por qué los discípulos no logran entender? Esa es la realidad que nos impacta, pero es evidente que ellos no podían entender todavía algunas cosas y luego Cristo irá anunciando su muerte una y otra vez hasta que la idea le queda clara. Me gustaría que destaquemos algún otro aspecto importante de esta lección. ¿Qué otro aspecto podríamos destacar de esta lección de esta semana? Me gustaría contestar la pregunta de uno de los días: ¿quién es el más grande? ¿A qué se está refiriendo la lección de escuela sabática cuando hace esta pregunta? Bueno, esos que son pequeños allí, de pronto parecería que son niños, pero también puede significar esto que son jóvenes en la fe, que son niños en la fe, a quienes nosotros no podemos ser una causa de tropiezo. De manera que, ¿quién es el más grande en el cielo? El que puede ser como un niño, pero uniendo todos los conceptos, aquel que es humilde delante de Dios. Ese es el más grande. ¿Por qué Juan el Bautista de todos los profetas es el mayor? Y a la vez, disculpa que interrumpa, Héctor, ¿no? A la vez Jesús presenta el peligro de no respetar a esos pequeños, que puede ser alguien recién bautizado, alguien que anhela un puesto en la iglesia, de un maltrato. Nos habla de un fuego eterno, que creemos que es el mismo fuego eterno que quemó Sodoma y Gomorra y desapareció para siempre, pero Sodoma y Gomorra nunca más volvieron a existir. Y Dios habla de una muerte eterna, ¿no? Que uno va a desaparecer para siempre, que va a ser cenizas. Entonces, la salvación es un regalo del cielo, pero si nosotros somos instrumentos enemigos para quitar ese regalo del cielo a otros, ya nos va a tocar el mismo recompensa que el enemigo va a recibir. Así es. En toda esta lección hemos estado hablando del costo del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es Escuela Sabática Práctica. Creo que deberíamos terminar como comenzamos, con una oración. Arnaldo, por favor, ten la bondad. Señor Dios nuestro, es un privilegio que tú nos has llamado a servirte. Y a esto me refiero a todos los que me están escuchando, porque cuando tú te elevaste al cielo delante de la gran multitud, nos dijiste que vayamos y hagamos discípulos, que el Evangelio del Reino sería predicado por testimonio a todas las naciones. Gracias por las manifestaciones de nuestras vidas que hacen que testifiquemos sobre ti. Bendice este programa, a los productores y a cada persona que está escuchando, que sepa que en Cristo hay solución. Por Amén. Jesús pedimos y agradecemos. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Arnaldo y Pastor Héctor, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en Escuela Sabática Práctica. Dios te bendiga.